Bien, buenos a todos. Ahora vamos a continuar con la resolución de problemas, en esta ocasión con el tema de ángulos verticales, obviamente de trigonometría. Para esto, para resolver cualquier problema de este tema, tenemos que saber dos cosas nada más. Primero, qué cosa es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Ángulo de elevación vendría a ser este ángulo alfa que tendríamos acá. En los problemas siempre nos van a poner así, o sea, ángulo de elevación y dibujamos de esta forma. ¿Ya? Siempre y cuando esté mirando pues, un objeto. Ángulo de depresión, o sea, la parte de abajo. Este ángulo, β. ¿Cómo recordar? Ángulo de elevación vendría a ser la parte de arriba, ¿no? Esta parte de arriba. Ángulo de depresión, cuando nos deprimimos, nos bajoneamos, ¿no? Algo así. Entonces vendría a ser la parte de abajo. Si recordamos esto, podemos resolver cualquier problema de este tema en sí. Para esto vamos a resolver este problema número 1 que nos dice: Messi se encuentra a una distancia de 36 metros del pie de una torre y observa lo alto de una torre con un ángulo de elevación cuya tangente es 7/12. ¿Cuál es la distancia que debe retroceder para que observe el mismo punto anterior con un ángulo de elevación que tenga por tangente 1/4? Bien, para esto vamos a obviamente graficar, porque con la gráfica se puede ver mucho mejor cualquier problema, ¿sí? Y en esta parte de acá, en este punto A, es donde está Messi al principio. ¿Y qué nos está diciendo de esta persona? Nos está diciendo de que de la torre hacia Messi, pues mide 36 metros. Y esta altura yo lo voy a llamar h. Ya una variable porque no sabemos cuánto es. Y después nos dice que ha retrocedido un espacio que no sabemos cuánto es. Yo le voy a poner la variable de x, porque es la que siempre se pone, ¿no? Entonces los datos quedarían de esta forma. La distancia de la torre hasta la posición inicial donde estaba Messi al principio, o sea acá, es 36. Después ha retrocedido una distancia que no sabemos, que le vamos a poner x. Hasta ahí todo bien. Después nos dice que el ángulo de elevación, donde estaba al principio, o sea en el punto A, su tangente de ese ángulo es igual a 7/12. ¿Y qué ángulo es? Pues este ángulo tita. Entonces podemos anotar acá que la tangente de tita pues es igual a 7/12. Y sin olvidar que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? De este triángulo rectángulo que podemos ver en esta parte, el triángulo ABC. Entonces, en esta parte pues podemos simplemente plantear algo. La tangente de tita es igual a 7/12 y esto va a ser igual a h. ¿Por qué h? Esta altura, porque como ya dije vendría a ser el cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, o sea, h. Y el cateto adyacente vendría a ser esta medida, o sea, 36. Por eso lo hemos planteado de esta forma. Cuando está así, simplemente podemos sacar doceava. Doceava de 12 es igual a 1, obviamente. Y doceava de 36 es igual a 3. Eso quiere decir que este 3 pasa al otro lado multiplicando y simplemente va a quedar que h es igual a 21, porque 3 por 7 pues es igual a 21. Ya está, en esto simplemente vendría a ser el planteo de ese triángulo rectángulo. Ahora veamos el triángulo rectángulo grandote. El cateto opuesto de este ángulo β vendría a ser h y el cateto adyacente vendría a ser toda esta parte, o sea, de D hasta C. Y sabemos cuánto mide, 36 más x. Ahora, para poder hacer una relación acá, obviamente el problema también nos tiene que dar cuánto es su tangente o cuánto es su coseno. Y efectivamente nos dice que la tangente de ese nuevo ángulo, o sea de β, es igual a 1/4. Entonces podemos hacer el mismo planteamiento. Ya de frente lo hacemos. La tangente de β es igual a 1/4, simplemente estoy copiando. Pero esto a su vez es igual a h, ¿sí? Porque como ya habíamos dicho, la tangente es cateto opuesto, o sea, h, entre cateto adyacente. Pero en este caso, cateto adyacente vendría a ser x y 36, o sea, x más 36. Y ya está, ya tendríamos una ecuación. Sin olvidar de que h es igual a 21, porque ya lo habíamos hallado anteriormente. Bien, listo. Este x más 36 se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y este 4 pasa al otro lado también multiplicando. 4 por 21 es igual a 84. Y esto va a ser igual a x más 36. Este 36 pasa al otro lado restando. Y eso quiere decir que x es igual a 48. Y listo. Efectivamente, x es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuánto ha retrocedido? Eso quiere decir que la respuesta para este problema, la clave, es la C. Es un problema sencillo como para que puedan entender este tema. Bien, ahora continuamos con otro problema un poco más complicado. Hay que tener un poco más de imaginación en sí.
pero no es nada del otro mundo. ¿Qué nos dice? Un avión que inicialmente se encuentra a 3.000 metros de una altura sobre un objeto empieza a descender con un ángulo de depresión de 37 grados, 1000 metros. Luego avanza en forma horizontal X metros y ese instante el piloto que está en el avión observa el objeto con un ángulo de depresión de 45 grados, hallar X. Voy a encerrar esta palabra que es la palabra clave, este objeto, porque nos está diciendo de que hay un piloto en un avión que está mirando un objeto, ¿ya? Y al principio ese avión está a 3000 metros de ese objeto. ¿Y cómo podríamos representar esto? Pues de esta forma. Si nos damos cuenta, este vendría a ser el avión que nos está diciendo el problema. Bien, vamos a decir que la parte de abajo sea el objeto, este círculo de color rojo que estoy dibujando, ese objeto que nos está diciendo. Entonces el principio nos dice que el avión está a 3000 metros de ese objeto, toda esta línea morada. Ya está. Después nos dice de que empieza a descender, o sea, a bajar con un ángulo de depresión. Ángulo de depresión vendría a ser así como esta parte, lo tendríamos que dibujar así, de 37 grados. Entonces simplemente vamos a dibujar una línea que va a ser el recorrido del avión y este ángulo de acá, que es el ángulo de depresión, vendría a ser pues 37 grados. Y listo, dice que ha bajado pues 1000 metros. Entonces toda esta parte vendría a ser 1000 metros. Después que nos dice, luego avanza en forma horizontal X metros, o sea, ha avanzado toda esta parte, X, que no sabemos cuánto es. Y observa ese objeto era esta parte que había dicho anteriormente. Dice que cuando ya ha avanzado esos X, o sea, ha parado acá, observa ese objeto con un ángulo de depresión de 45 grados. Entonces, el piloto está acá y ha observado este objeto con 45 grados, ¿sí? Con un ángulo de depresión. Depresión lo tenemos que dibujar así. Y ya está, ya estaría planteado el problema, ¿no? Dibujado es mucho más fácil ver cómo o qué nos está pidiendo en sí. Para esto, si nos damos cuenta, tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿sí? En esta parte. ¿Por qué he puesto 37 acá? Porque como esta línea y esta otra línea son paralelas, por el teorema de la z en geometría, ¿ya? Como es 37, acá también tendría que ser 37. Como vuelvo a repetir en esta parte, vendría a haber un triángulo rectángulo, que lo voy a poner en esta parte de acá. El ángulo que vendría a estar acá tendría que ser 37, ¿sí? Simplemente estoy copiando este triángulo y esta medida es igual a 1000. Bien, como este es un triángulo rectángulo y tenemos la hipotenusa y el ángulo, para el que ya sabe automáticamente ya puede decir de que este lado mide 600 y el lado de abajo pues mide 800. Para el que todavía se confunde un poco en esto, simplemente podemos decir de que la hipotenusa es igual a 5K, la parte de frente ya de 37 es igual a 3K, y la parte de abajo es igual a 4K. Como esa parte vendría a ser 5K, ya está simplemente multiplicando, ese 5 pasa al otro lado dividiendo, y 1000 entre 5 es igual a 200. Eso quiere decir que K es igual a 200. Si reemplazamos esto acá, simplemente vendría a ser 200 por 3 es igual a 600. 200 por 4 es igual a 800. Y así de rápido se puede resolver esta clase de triángulos, ¿no? Si son notables en sí. Bien, entonces lo único que tendríamos que hacer acá simplemente es reemplazar en nuestro dibujo. Esta parte de acá habíamos dicho que era 600 porque nos ha salido. Y esta otra parte 800. O sea, 800 hasta acá nada más. Listo. ¿Qué podemos seguir resolviendo acá? Si sabemos de que desde el punto, desde el objeto hasta esta parte del avión es 3000 y esta partecita es 600, eso quiere decir que esta parte de acá tendría que ser obligatoriamente 2400, o sea, la diferencia. Por otra parte, vemos otro triángulo rectángulo que vendría a ser desde acá hasta acá. Todo esto. Ese triángulo rectángulo lo voy a dibujar en esta parte, este de color verde. Y 45 tendría que estar aquí y otro 45 también tendría que estar aquí, sin olvidar que este es un triángulo rectángulo. Después habíamos dicho de que este lado medía 2400 y el lado de arriba es la clave para resolver este problema. Si habíamos dicho que este era 800 y este era x, entonces simplemente la parte de arriba tendría que ser igual a 800 más x.
Y ya está. Como este es un triángulo notable de 45, cuando es solo 45, los catetos son iguales. Eso quiere decir que 800 más x es igual a 2400. Acá podemos plantear una ecuación, obviamente. Podemos decir de que 800 más x es igual a 2400. Ese 800 pasa al otro lado restando. Y eso quiere decir que x es igual a 1600. Y así de fácil se resuelve esta clase de problemas. Obviamente lo que nos ayuda acá son los triángulos notables, que tenemos que aprenderlos sí o sí para que podamos resolver mucho más sencillo estos problemas. Y sin olvidar eso, pues la respuesta para este problema tendría que ser la B.